Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Amigos, ¿cómo les va? Economía ahora nuevamente con este formato pandemia, por suerte, para poder hablar con mucha gente que a veces por horarios o por problemas no podíamos hacerlo y hoy lo podemos hacer con esta tecnología que a los viejos nos cuesta mucho, pero que ya nos estamos acostumbrando lentamente. Ustedes me ven por supuesto, con quien tengo al lado que lo conocen muchísimo porque ha tenido muchísima participación en distintos medios, solamente por ser abogado constitucionalista con todo lo que está pasando con la Constitución y con los problemas sociales. Félix Lonigro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Perdón, Raúl. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Qué tal, Raúl? Buen día, bien, muy bien. Aquí en bueno, empecemos por el tema del manoseo a la Corte, el papel del presidente y la vicepresidenta. El papel, el rol. Sí, el rol. A ver, esto es un poco complejo porque en este caso no estamos ante una vicepresidenta. Yo tengo para mí que aquí el presidente es Cristina Fernández, sí. Que delega aquellas cuestiones que no le interesan y por lo tanto, porque el presidente es el que tiene verdaderamente el poder. Sí. Alberto Fernández recibió de Cristina de prestado, digamos, un poder político que no le pertenece. Él es el presidente en las formas, digamos, pero en el fondo la verdadera presidenta es ella. Está bien, es cierto que ella se corre de su lugar cuando hay cosas que no le interesan. Ejemplo, pandemia. Claro. Y ahí es donde él toma decisiones. Pero cuando se trata de las cuestiones de fondo, Alberto Fernández no tiene poder político. Hasta el punto que su propia tropa entre comillas, lo aguanta, ¿no? Lo soporta, porque es lo que ella decidió en su momento, arrepentida y bastante debe estar, y le manda a decir a muchos lo que ella no podría o no querría decir en voz alta. Así que estamos frente a una situación de presidencialismo de un presidente bicéfalo en el que él toma algunas decisiones con el bastón y la manda y el mando, del bastón de mando y la banda, y ella en cambio es la que soporta el peso del poder político, se está queriendo sacar el peso del fracaso, porque en ese sentido ella sabe perfectamente que este es su gobierno, pero ella quiere sacarse el peso del fracaso, del mismo modo que si el presidente hubiera tenido éxito en su gestión, cosa que está muy lejos, ella no hubiera tenido ningún problema en decir que ella fue la mentora de todo esto. O sea que hay que terminar este velatorio institucional hasta el día 10 de diciembre, en el que inclusive yo todavía no me animo a decir qué va a pasar, porque ya estamos hablando de elecciones y del próximo gobierno, que seguramente será de la oposición, pero hay que ver, en Argentina 7 meses es una eternidad. Sí, es verdad. Más de 7 meses, faltan 10 meses, ¿no? Con lo cual, todavía, no sé si no se cumplirá lo que yo vengo diciendo desde un tiempo esta parte, de que Alberto Fernández, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la coyuntura, por lo que le comentaba recién y por la historia, porque en la historia se ha visto que el 45% de los presidentes que han iniciado un periodo no lo han terminado, y en general eso ha sido así por falta de poder político. Claro. Sería un milagro de la ciencia política que este hombre, con el nivel de apoyo político que tiene, no solo de la gente, de la sociedad en general, sino de su propia tropa, este hombre pueda llegar al 10 de diciembre. Va a ser un caso digno de ser contado, ¿no?
¿Y hoy puede ser que el presidente logre el juicio político a la Corte? ¿Como No, viene no, ordenado por la vicepresidenta? de ninguna manera. De ninguna manera, sí, viene ordenado por la vicepresidenta, claramente, pero y él inclusive ha enviado al Congreso y ha Sí, impulsado esto porque ella quiere que esto sea así. No lo va a lograr porque más allá de que pueda tener dictamen favorable para el juicio político en la Cámara, en la comisión del juicio político de la Cámara de Diputados, cuando llegue al recinto y ahí haya que decidir con los 2/3 de los votos si efectivamente los jueces de la Corte han incurrido en mal desempeño, bueno, ahí los votos no están. Y mucho menos ahora que estamos advirtiendo cómo se va fragmentando el bloque oficialista, que hace que claro. todavía tenga más debilidad. Porque acá se necesitan 2/3 de diputados para hacer la acusación formal y 2/3 del Senado eventualmente para destituir. Esto es francamente imposible. La pregunta es por qué se han embarcado en una aventura institucional cuyo final saben, ¿no? Porque uno a veces dice, no, ¿para qué? Es como ese jugador de fútbol que al que le hacen un pase a una velocidad que el tipo sabe que no va a llegar directamente. ¿Para qué va a gastar energía ¿Para qué en correrla? correr? ¿Para qué correrla, no? Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que esto puede ser una forma del oficialismo de sostener cierto protagonismo, porque no lo puede sostener en otras áreas, claramente, y por ahí en una de esas es la manera de decir, acá todavía estamos dando batalla, pero el Pero, dispendio es tremendo. claro, vos has escrito un libro que es Claves para la Educación Cívica de los Argentinos, que creo que adolecemos bastante de educación cívica últimamente Sí, porque está bastante vilipendiada la Constitución, hasta por los propios que juran por la Constitución no acatan lo que dice la Constitución. así es. Pero asimismo, eh, la sociedad misma está indefensa en muchos temas importantes que parece que los políticos no tienen en cuenta. No solo en lo legal, o sea, la criminalidad, por ejemplo, la inseguridad en la calle, quién se debería hacer cargo, que tampoco lo sabemos, porque dice, bueno, que saque el ejército, que la reta, que este, que el otro, y tenemos un caos en la ciudad permanente, Mm. con piquetes permanentes. ¿Eso es legal? A ver, el tema, digamos, es amplio. El tema de empezamos por el final, el tema de los piquetes y los cortes de rutas claramente no lo es. Acá hay una enorme confusión entre la libertad de expresarse, el derecho de reclamar, de protestar, y al mismo tiempo la necesidad de no pisotear y no avasallar los derechos de los demás. Uh -huh. Las libertades tienen como contrapartida una serie de responsabilidades por parte de quienes las ejercen. Yo soy plenamente libre, reclamo libertad, pero vivo en sociedad y tengo la obligación de preservar la libertad del otro y los derechos del otro. De modo tal que lo que hacen los piqueteros ya en la Argentina se ha institucionalizado, se ha normalizado, pero realmente es un delirio, es delictivo. Cortar rutas en cualquier país del mundo es un delito, acá lo es, pero lo que pasa es que los gobiernos tienen miedo de apretar allí las clavijas, porque tienen, y sobre todo en un año electoral, porque ya se sabe que en la Argentina cuando aparece un muerto, se Claro. desmoronan todas las estructuras. Entonces, nadie quiere tener esa responsabilidad y prefieren flotar con algo que los argentinos ya tenemos como que estamos anestesiados, y dejarlo así, tal vez para un próximo gobierno, pero nadie lo encara esto, ¿no? Habrá que ver si un próximo gobierno encara con seguridad el tema de los cortes de ruta. En materia de seguridad, eh, hay que tener presente que los gobiernos, el tema de la seguridad tiene que ver con los gobiernos locales. O sea, la Constitución Nacional, que es la que reparte atribuciones entre el gobierno de la nación y las provincias, el tema de seguridad se lo ha derivado a las provincias. Uh -huh. O mejor dicho, si tenemos en cuenta que la Constitución ha sido escrita por las provincias en 1853 y que son ellas las que a través de la Constitución le han delegado potestades al gobierno nacional, bueno, esa de la seguridad se la han reservado. O sea que en definitiva las provincias conservan la potestad de manejar y resolver el tema de la seguridad dentro de sus respectivos ámbitos. Uh -huh. Pero entendido esto,
También es cierto que el gobierno de la nación tiene facultades en materia de seguridad en los lugares que están sujetos a su jurisdicción. Por ejemplo, antes del 94, ¿quién iba a manejar la seguridad en la capital federal? El gobierno de la nación. Y lo mismo en los ámbitos que eventualmente antes no eran provincias, como Tierra del Fuego, y que después lo fueron, Sí. o en los lugares que están sujetos a su jurisdicción, como puede ser el tema de aduanas, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de la nación, que efectivamente no tiene que manejar la seguridad interna, sí la exterior, por supuesto, que no tiene que manejar la seguridad interna, ha dictado una ley de seguridad interior en la que hace referencia a que las provincias adhieren, y han adherido todas, que hace referencia a un esfuerzo común, a una cooperación entre el gobierno de la nación y las provincias en materia de seguridad, y justamente se establece en esa ley de seguridad interior que cuando una provincia solicita al gobierno de la nación que aporte sus fuerzas federales, ya sea gendarmería, prefectura, policía federal, para ayudar a la provincia en materia de seguridad, el gobierno de la nación no puede mirar por otro lado. Tiene que actuar, tiene que hacerlo a pedido. Inclusive la misma justicia está autorizada para pedirle al gobierno, la justicia local está autorizada para pedir al gobierno de la nación. Para hacer intervenir a las Fuerzas Armadas es distinto porque ahí habría que declarar el estado de sitio, que corresponde al Congreso por conmoción interna. O sea, en Argentina, si el gobierno de la nación quisiera enviar a las Fuerzas Armadas a Rosario, por ejemplo, por el tema del narcotráfico, habría que declarar estado de sitio en Rosario. Eh, pero no puede no enviar a las Fuerzas Armadas y enviar a las Fuerzas Federales. Eso está habilitado el gobierno para hacerlo y Eso envía. contradice lo que dijo el ministro, que él no estaba obligado a enviar las fuerzas federales. No, a ver, no tiene una obligación, no hay ninguna norma que diga que está obligado a Claro, hacerlo. claro. Bueno, a ver, es cierto, pero sí hay una norma, como la Ley de Seguridad Interior, que dice que a pedido de la autoridad local, el gobierno de la nación tiene que cooperar. Entonces, ¿a dónde está el espíritu de la Ley de Seguridad Interior que sancionó el mismo gobierno nacional cuando dice que a pedido de la autoridad local el gobierno tiene que brindar su colaboración y su cooperación porque el gobierno de la nación tiene que en ese sentido, y sí, ahí hay una obligación de cooperación, no digo que sea el protagonista, porque para eso también hay una actuación conjunta a través del Consejo de Seguridad y del Comité de Crisis que prevén la ley de seguridad, pero que el gobierno mire para otro lado y diga, ah, no es mi obligación, es faltar justamente a lo que dice la ley de seguridad interior. No está obligado estrictamente, sí, no está obligado, pero sí está obligado a cooperar. Y el pico de criminalidad que estamos teniendo en este momento en la sociedad, independientemente del tema Rosario, que como vos lo mencionás, es un tema muy complicado y muy complejo debido a la inserción del narcotráfico ahí en Rosario y los poderes que sabemos que ellos tienen. Pero hablamos de la criminalidad que estamos viendo día a día en cada noticiero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la capital, por ejemplo, con los mochochorros, asesinatos. Bueno, hace muy poquito se replicó el famoso asesinato de la moto, hace muy poquito, hoy, el día de hoy, en la ruta, con otra moto que le pegan un par de tiros en la cabeza. O sea, ¿eso está mal legislado o está mal aplicado? Eh, ¿O está mal, digamos, el Poder Judicial, que parece que fuera una puerta ventilador? sí. Bueno, por eso es interesante conocer el reparto de atribuciones. La seguridad, en este caso de delitos y homicidios que son comunes, que no son delitos federales, corresponde a la provincia. O sea, la provincia es la que tiene que aportar sus fuerzas de seguridad para eso, para la prevención y luego para la represión. Y cuando digo represión, lo digo con toda convicción, porque la palabra reprimir es un término que acá en la Argentina hemos desvirtuado Sí, lo desvirtuamos. Sí, sí. por la represión ilegal, entre comillas, la represión de, lo desvirtuaron, pero reprimir es un término que está previsto en la Constitución y en la legislación penal. Entonces, todo eso corresponde al gobierno de la provincia. Pero inclusive también la actuación de los jueces provinciales a la hora de juzgar este tipo de delitos. Pero en materia de penas, ahí no es la provincia la que está
la que compete. Ahí es el gobierno nacional, porque el Código Penal es de competencia nacional. Sí, Entonces, y lo mismo pasa con la ley de imputabilidad, que sean los chicos de 16 años los únicos que en adelante, los que pueden ser imputados, es algo que no decide el gobernador ni decide el intendente, es algo que decide el Congreso de la Nación, a través de una ley. Entonces los jueces, por más que sean jueces locales los que deban intervenir en resolver ese tipo de conflictos, no pueden decir a un chico de 13 años vaya preso porque efectivamente la ley nacional no se lo permite. Por eso es que cuando los candidatos hablan de seguridad, lo primero que tienen que hacer es explicarle a la gente que qué cosas va a poder hacer el gobierno nacional en cuanto a gobierno nacional en materia de seguridad y qué cosas van a tener que hacer las provincias. Porque cuando la gente va a votar, tiene que tener claro a quién le va a adjudicar responsabilidades, a claro, quién le va a reclamar seguridad. claro, claro, Entonces ahí es necesario saber y entender, porque si no vamos a estar pidiéndole al naranjo que me dé peras, y el naranjo va a decir, ah, yo no te puedo dar peras por naturaleza, no estoy habilitado para eso. claro, Y vamos a entrar a cuestionar entonces el sistema, que esto está mal, que bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Por eso que no se le vaya a pedir a un candidato a gobernador, che, tenés que bajar la ley de imputabilidad en la provincia. No, no puedo hacerlo en la no lo puedo provincia. hacer, claro, Claro, porque depende del Código Penal. efectivamente. Ahora, mi preocupación de no conocer es qué pasa con las leyes que tenemos por lo pronto un juicio mediático como el de Fernando o el de Luca, que sale en toda la televisión, todos los días, noticiero, bli, 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 condena, pseudo ejemplar, que ahora están apeladas, pero bueno, digamos. Y hay quizás 10, 20, 30 Lucas y quizás 10, 20, 30 más Fernando, que al no tener exposición pública, no sabemos si las condenas existen o no. Y a Bueno, veces, por lo que vemos de lo que pasa, el caso de Lucas es mucho peor todavía, porque participaron todas mujeres, vemos lo que pasa, es como que la justicia es bastante laissez-faire, laissez-passer con determinados delitos. ¿Es tan así o es una visión mía equivocada? un sistema verdaderamente republicano con un poder judicial verdaderamente independiente tiene que tener jueces que logren, en el ejercicio de sus funciones, prescindir de las presiones del poder político, de las corporaciones y de los medios. Entonces, si los jueces se dejan presionar por las circunstancias, vamos a estar en problemas, porque vamos a estar con un mismo juez que en un caso que ha tomado repercusión va a dictar una sentencia y en otro caso que no tiene tanta repercusión no lo va a hacer. Entonces ahí me parece que hay un problema de conciencia republicana de los jueces. Es inevitable que los medios intervengan. Y también es posible y también es imposible que los medios intervengan en todos los asuntos, Claro, porque hay tanta cantidad de delitos y de homicidios y delitos aberrantes, y la verdad es que los medios no los pueden abarcar todos, y si los abarcaran, estarían como al borde del hartazgo. Los sí, medios toman su propio hecho de la realidad, lo convierten en una serie de Netflix con distintos episodios, la gente se engancha con eso, así como la gente se engancha con algunos, se engancha con el Gran Hermano y entonces están a la expectativa de quién sí, entra y quién sí. sale, y yo, la gente se engancha también con esto y la sociedad toma su propio partido. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la sociedad Y juzga, condena y juzga. y juzga. Y la sociedad condena aún con alguna duda, mientras que un juez tiene que condenar con absoluta certeza. Y ahí es donde hay una gran brecha entre la sociedad juez, entre comillas, y los jueces formales, los jueces naturales. Por eso es que el juez, no sé, ser juez no es fácil, y ser juez no es para cualquiera. El juez tiene que lograr prescindir. Es lo mismo que un jugador de fútbol entre a la cancha y se deje presionar o se amedrente cuando la tribuna está llena. Bueno, algo está fallando. O sea, el tipo tiene que poder jugar con tribuna llena y O con vacío. cancha vacía. Y si no, le está faltando algún aspecto psicológico que resolver. Y acá con los jueces pasa lo mismo, ¿no? Los casos mediáticos y los que no Pero lo las son. leyes están,
porque, por ejemplo, tenemos un caso práctico de neófito como Robledo Puig, que nunca le dieron, ante los pedidos de libertad, nunca fue permitida su libertad y ya han pasado 50 años prácticamente. Y hay otros casos en que vemos que por ahí o violadores o acosadores o maltratadores vuelven lo sueltan, no saben por qué, y además vuelve a delinquir en lo mismo o en su misma familia anterior. Entonces, la ley A está ver, y el falla la Código Penal, persona. no, el Código Penal existe, el Código Penal prevé que cuando se trata de homicidios agravados, cometidos por varias personas, o cuando se trata de un homicidio respecto de madre o padre o hijos, es decir, hay agravantes cuando se trata del delito cometido contra una autoridad policial, que son homicidios que merecen la pena perpetua. Está previsto en la legislación. Y también está la legislación penal que establece que cuando se trata de penas, de delitos con pena perpetua, a los 35 años es posible adquirir la libertad condicional y en algunos ni siquiera se puede lograr esa libertad a los 35 años. 35 años de cumplimiento efectivo. De cumplimiento efectivo en la medida que tengan buena conducta. Sí, 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 estamos de Pero, acuerdo. ¿no? Pero hay delitos que son agravados que no, que en los que inclusive, bueno, yo no soy penalista, ahí habría que consultar con algún penalista, que se dice que a los 50 años pueden salir. Yo la verdad que, como no soy penalista, no tengo el detalle y la precisión. Pero la ley está. Y los jueces tienen a veces la posibilidad de interpretarla y de aplicar o no. Si un juez aplica, si se trata de un delito, si la calificación del caso es un homicidio agravado por alevosía, por ejemplo, y bueno, entonces el juez no puede sino aplicar la prisión perpetua, que es lo que establece el Código Claro. Penal. Ahí no hay mucha salida. Pero después todos los delitos tienen penas que van entre tanto y tanto. Y en esa franja los jueces, en función de las pruebas y de las circunstancias, establecen Sí, la pena que corresponde. claro. Las leyes están y algunas están bien y otras merecen modificaciones. Por ejemplo, a mi juicio, merecería modificación la ley que le permite a un condenado de 70 años, como en el caso de Cristina Fernández, que tenga la posibilidad de una libertad condicional. Está porque 70 años per se no tendría que ser la edad, si no acompañada de un problema de salud, y entonces es otra cosa, pero la edad per se no tendría que ser motivo para que simplemente una persona de los 70 años, por mejor salud que tenga, vaya a cumplir una condena a su casa. Bueno, el tema de la imputabilidad me parece que pasa lo mismo. Países como, somos el único país en el mundo con Cuba que tenemos una imputabilidad a los 16 años. En Venezuela, en Nicaragua, estoy nombrando países que son caros a los sentimientos de los que sostienen y propugnan Sí. aquello de la patria grande, tienen edad de imputabilidad a los 14 años o a los 12. Ni hablar Reino Unido, 11 años, ¿no? Pero para ciertos delitos, como por ejemplo, el homicidio o la violación, no me van a decir que un chico de 13 años no sabe que eso está mal. Distinto sería evaluar una estafa, un liberamiento de cheques sin Claro, fondo, bueno, qué claro, sé yo. claro. Pero ese tipo de delitos que me digan, no, es inimputable, no lo cree nadie. Bueno, ¿eso lo modificaría? Sí, yo lo modificaría. La ley está, es susceptible de modificaciones. Habrá que ver qué dicen los candidatos en campaña, porque esto es un tema importante para la gente. La gente yo creo que Seguro, tiene, seguro, pero ¿no? son temas fundamentales que en la campaña yo no las escucho. Ni las No, escuché ni las escucho hoy, porque estamos no, hablando inclusive de los temas sensibles a la sociedad. Este es uno. mm, Yo no escucho a ninguna propuesta. O sea, no, es y como si estuviéramos en Disneylandia. Está todo bárbaro. Yo no lo quieren único que voy a hacer es hablar. mejorar el bolsillo de la gente, nada más. Exacto, o simplemente nosotros vamos a instaurar la seguridad. Sí. Bueno, está bien, ¿Cómo? pero ¿cómo? ¿Cómo? Ahí hay que darle poder político, hay que darle poder digamos, cobertura, digamos, apoyo a la policía. La policía se tiene que sentir apoyada por el poder político, no para hacer lo que quiere, sino para poder actuar
con libertad, porque en la Argentina un policía agarra un arma y le mete un culatazo a un chorro o a un pibe chorro, y el tipo va en cana. Entonces es preferible dejarlo ir y listo. Entonces la sociedad lo que necesita es seguridad y necesita que el poder político apoye a la policía sin permitir que cometan excesos. Y por otra parte, es necesario que el poder político diga claramente qué va a hacer con estas cuestiones. Vamos a presentar proyectos de ley para tal o cual cosa. Después, si el Congreso lo aprueba o no, Es es otro otra tema. cosa. Claro, es el otro poder. Pero decirle a la sociedad, miren, señores, nosotros, yo, presidente de la Nación, voy a presentar un proyecto al Congreso, porque no lo puedo hacer yo. Voy a presentar un proyecto al Congreso para que haga esto. Así que acompáñennos también en el Congreso para que esto salga, porque si no, de lo contrario, no sale. La Bueno, Constitución de 1994, que fue la reforma, la famosa reforma del Pacto de Olivos, fue, según tu concepto de constitucionalista, ¿fue positiva, no, neutra o negativa? no, fue negativa. A ver, uno puede señalar cosas. Primero, fue la reforma más importante que tuvo la Constitución desde su creación, ¿no? La que se hicieron más, en la que se hicieron más cantidad de modificaciones. Ahora, ¿hay cosas positivas que se hicieron? Sí, uno puede destacar. A ver, se eliminó el requisito de ser católico para ser presidente. Está bien. Se le dio jerarquía constitucional a la acción de amparo de la corpus. Está bien. Se estableció que las sesiones ordinarias del Congreso, en lugar del 1 de mayo al 30 de septiembre, sean del 1 de marzo al 30 de noviembre. Está bien. Se reguló y se simplificó el proceso de formación de leyes, también está bien. Pero tiene cosas que han sido tan complicadas, como por ejemplo, darle la posibilidad al Congreso de delegarle sus potestades al presidente, con Sí. requisitos ambiguos, ¿no? Que es lo que llamamos superpoderes después. La posibilidad de que el presidente ejerza atribuciones del Congreso a través de los decretos de necesidad de urgencia, también con requisitos ambiguos, no claros, de alto nivel de interpretación, que hace que, por ejemplo, el presidente pueda declarar un feriado cuando vuelve la selección por ganar un mundial. Bueno, el tema de la ciudad de Buenos Aires, el estatus de la ciudad de Buenos Aires, nadie sabe todavía si es una provincia, si es una cosa intermedia entre un municipio y una provincia. La imposibilidad de que los municipios, este, antes los municipios tenían la posibilidad antes las provincias tenían la posibilidad de crear municipios a su libre Sí. discreción, hoy tienen que ser todos autónomos. El tema de los tratados internacionales y la jerarquía constitucional, cosas que están mal por omisión. El constituyente tendría que haber resuelto, por ejemplo, en materia de intervención federal, cuáles son las causales, tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Bueno, hay muchas cosas de la reforma del 94 que yo critico, porque me parece que esa reforma fue negativa para el sistema republicano del gobierno, y por eso me parece que el saldo ha sido negativo. Pero la Constitución está, y así como está, lo importante es que la gente la conozca. No, Claro. no digo que el ciudadano sea un constitucionalista, pero tampoco se puede desconocer que es un DNU, por ejemplo. Que no puede ser que la gente le pida al presidente, y no, pero esto hágalo, si el Congreso no lo hace, hágalo usted. No, no, ¿cómo? No es así, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Digo, no vino el médico, entonces le pedimos a la enfermera que opere. No, Claro, no, no, no claro, es así. claro. Bueno, Es un claro ejemplo, ¿eh? claro, exactamente. Pero bueno, insisto, que la cultura cívica no es algo, no solamente que no se profundiza, sino que además no interesa. Entonces ese es un problema. A la Hemos gente no, perdido cultura cívica uf, en la formación primaria, primaria y tremendo. secundaria, obvio, ¿no? No, pero es escandaloso, es escandaloso. No, no, la falta, hay realmente un nivel de ignorancia. Yo digo que estamos cívicamente analfabetos los argentinos. este, y si no estuviéramos, si realmente el analfabetismo cívico lo que hace es favorecer el fanatismo. Claro. Cuando los pueblos no son cultos, se fanatizan. Entonces cualquiera les vende cualquier teoría, cualquier cosa y la gente compra. Es muy difícil que un pueblo culto se enamore de un gobernante. Claro, claro, claro. Es difícil. Tiene Es muy poder de difícil que una juzgar. sociedad culta. Es muy difícil que un político. Sí, es muy difícil que un político, que en un país con cultura cívica, un político pueda llenar una cancha de fútbol. Es muy difícil. Porque no hay, todos miran de reojo en un país. La cultura
Raúl, nos hace sospechosos de todo, nos hace sospechar de todo. O sea, cuando yo tengo cultura, pongo en la lupa lo que hace el Claro. gobernante todo el tiempo. Y estoy todo el tiempo analizándolo y evaluándolo. Y para el gobernante es más difícil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la Argentina estamos lejos de eso. Nos fanatizan, nos empobrecen y nos hacen ignorantes justamente para poder manejarnos Manejarnos, mejor. manejarnos Manejarnos mejor, mejor. claro. Exactamente. Y esa es la división que se crea en el país y que se ha creado. Los Y unos ahí y los está otros, los unos y los otros. la grieta. La En la grieta, grieta famosa donde si no no pensás igual que yo, sos mi enemigo. bueno, No debería ser así, porque lo que podemos hacer es un intercambio de ideas, como paso a lo largo del mundo, y decir, bueno, mira, ¿qué camino vamos a tomar en conjunto? Porque en realidad en el carro estamos todos. pero hay cuestiones que no pueden, hay cuestiones que van más allá de la ideología. Acá hasta el género, hasta las políticas de género nos han hecho. A ver, ¿cómo puede ser que haya un grupo de personas que defienda a los homicidios de los chicos y los femicidios, pero cuando son mujeres ya entonces Cambia. reculan? Pero entonces ahí no hay una convicción, ahí ya estamos tiñendo con la ideología, ¿no? Porque no podemos incriminar a mujeres. ¿Cómo no? Solamente hay que defenderla. Entonces, para todos nos vamos a los extremos. ¿Y por qué es eso? Porque yo me embandero con un político y entonces después no lo puedo criticar. Y Claro. no se trata de eso. Se trata de que no hay que embanderarse con nadie. ¿Eh? Hay que apoyar cuando el Lo que está político. bien y Y hay que criticar lo que criticar está lo que está mal. mal, sea quien sea, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá no es así y todos nos ponemos el cartel macrista, cristinista, No sé kirchnerista. si lo ponemos. Yo creo que nos lo ponen, no nos ponemos. Yo empecé esta aventura periodística en el año 96. En ese momento gobernaba Menem. Sí. Después pasé por los 5 presidentes, pasé por Dualde, pasé por Néstor, y siempre fui contra. O sea, los menemistas decían que no era menemista, que era contra el menemismo, los dualdistas que eran contra Dualde, los kirchneristas que eran contra Kirchner, y he sido proscripto también como para no salir en ningún lado, Mm. y los macristas decían que era contra igual, o sea, no me ponían el apelativo, pero era lo mismo, porque no están acostumbrados a que uno, porque digas, mire, esto está bien, como decís vos, la constitución está bien, esto estuvo bien, pero esto y esto está mal. Deberíamos mejorar lo que está mal para hacer una constitución ideal y futura, no Pasa, diciendo que vos sos contra. pasa ahí, Raúl, que si vos decís, hoy tirás para un lado y mañana haces una crítica para el otro y después y vas repartiendo las críticas, alguien se te va a plantar y va a decir, pero vos, ¿dónde estás? Claro. ¿Cómo dónde estoy? ¿Dónde La estoy? Acá. razón, en la razón. Claro, estoy parado en el análisis. ¿Por qué tengo que estar parado acá? Bueno, a mí, por ejemplo, que soy tan crítico de las acciones del gobierno, me enroscan todo el tiempo macristas. Claro. No, Pero, si criticás sos macrista, yo soy claro, macrista y vos sos macrista, todos somos macristas. todos son macristas. Y sin embargo, yo jamás votaría otra vez a Macri. Y O sí, sea, y creo que el gobierno de porque Macri ha por lo fracasado. que vos dijiste con tanta sabiduría, que cuanto el pueblo menos sabe y menos conoce y menos culto está, es más fácil de manejar. Por Absolutamente. eso es así, porque si vos no tenés que ser así, y fuiste, vos o sos pro o sos contra, no hay tu tía. No hay, exactamente. Y sos pro con todo y contra con todo. Bueno, y ese es el error, porque de pronto a mí me van a escuchar criticar a Macri y van a decir, pero yo pensé que este era macrista, y entonces, ¿qué es? Nada, soy un analista, soy un ciudadano cívicamente educado y culto que puedo distinguir las cosas bien de un lado y más de otro. Lo que pasa es que si de un lado hacen todo mal, me van a escuchar todo el tiempo criticar, claramente. Claro. Pero lavar los cerebros es un Claro. problema de mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y cuánto tenemos todavía de gente que nos dice, yo toda la vida voté al peronismo. ¿Cómo? ¿Por qué todavía votaste al peronismo? La lealtad es justamente ese patrimonio del peronismo, es justamente lo que en política no tiene que existir, lealtad. ¿O acaso alguien es leal a los supermercados, a las grandes cadenas? ¿No? Yo soy leal a esta, yo soy leal a la otra. ¿Quién es leal a los supermercados? Luego, ¿y dónde están las ofertas? Bueno, y punto. Y bueno, y acá pasa lo mismo. Si no podemos dar el lujo de ser fanáticos en el fútbol,
Las camisetas, el color, el sentimiento, sí, está bien, rienda suelta, total, ahí qué importa. Pero en estas cosas no, porque después todos vamos, votamos, y cuando uno vota con irracionalidad, las consecuencias están a la vista. Gracias, Félix, por este tiempo que nos brindaste y por todo tu conocimiento. Gracias por el libro. Y Bueno, bueno, nos vamos a ir acercando esos 10 meses, como vos decís, y vamos seguramente a tener otra charla para ver qué nos está pasando a los que tenemos un poquito más de cultura y no queremos fanatismo de nada. bueno, con todo gusto, Raúl, gracias por este tiempo y en contacto y a disposición en forma permanente. Muchísimas gracias. Bueno, para todos ustedes igual, ¿no? Un lujo haber tenido un abogado constitucionalista como Félix Nonigro, que nos dio absolutamente una clase de cultura cívica. Por ende, para todos ustedes, les mando una muy buena tarde, que la pasen excelentemente bien y quédense pensando con lo que dijo Félix con respecto a la cultura, no cultura, y puedo agregar hambre y falta de estructura también para ser un pueblo dominado. Piénsenlo, porque mucho de eso pasa y a veces no lo queremos reconocer. Buenas tardes a todos. Un gran saludo de Raúl Olivera Rendo y próximamente nos estaremos viendo con una nueva charla que le va a interesar a usted y a mí.